Hola a todos, soy Cad Ramen Teorías. Recuerden que yo no soy el creador de esta teoría. Los créditos están en el comentario fijado y en la descripción. Sin nada más que comience la teoría. Capítulo 5. Fama. Shota apretó su arma de captura y empujó al villano con más firmeza contra la pared. Es ilógico resistirse, solo dime lo que necesito saber, amigo, son solo algunas drogas, dijo el villano. Si tienes un problema con eso, tal vez deberías salir más, tengo un par de muestras que serían buenas para un principiante. Shota puso los ojos en blanco. Sí, ofrece vender drogas al héroe que te está arrestando. Y, honestamente, si fueran solo drogas para fiestas, probablemente no me importaría tanto, pero esto es Trigger, así que te preguntaré una vez más, ¿de dónde sacas las drogas? Vete a la mierda. Shota suspiró. Bien, hazlo a tu manera. Marcó el número de Tsukauchi y esperó hasta que la voz medio despierta del detective gimió sobre la línea. ¿Podrías enviar un coche? Tengo que traer a un delincuente para que lo procesen e interroguen. Tsukauchi levantó la vista de su papeleo cuando Eraser entró al villano que acababa de arrestar. El tipo probablemente era un traficante de bajo nivel como los otros que había traído Eraser, pero siempre existía la esperanza de que el próximo villano supiera quién estaba detrás de Trigger. La sala de interrogatorios 8 está abierta, Eraser. Puedes ponerlo allí. Eraser gruñó en reconocimiento y arrastró al matón hacia la parte trasera de la estación mientras Tsukauchi les servía un poco de café. Tendría que ir a interrogar al tipo más tarde, ya que era uno de los detectives en la investigación de Trigger, pero eso podría esperar un poco hasta que se hiciera el papeleo. De todos modos, dejar que los delincuentes esperaran unos minutos ayudó a establecer el control de la situación. Shota finalmente se sentó en el otro lado de su escritorio y tomó el café, luego hizo una mueca. Tsukauchi, ¿no mencionaste que la estación había cambiado su café por diluyente de pintura? Tsukauchi simplemente se rió. Oh, ¿estás enojado porque Musutafu no tiene tu cafetería de gatos favorita? ¿Qué puedo decir? Los hermanos Ota preparan una taza de café mala. Shota se encogió de hombros. ¿Tienes esos formularios? Quiero terminar con esto lo más rápido posible. Tsukauchi negó con la cabeza, pero tomó el formulario de ingreso de villano del cajón a su derecha y se lo entregó a Shota, quien comenzó a llenarlo con molestia y aburrimiento. El papeleo no era divertido de ninguna manera, y Shota prefería estar patrullando las calles en busca de más información para la investigación de Trigger, pero la burocracia era parte de la vida, así que tuvo que aguantarlo. Siguieron trabajando en amigable silencio durante unos minutos hasta que las puertas de la estación se abrieron de nuevo y Amplifier entró dando brincos con un villano a cuestas y lo llevó directamente a la celda de detención. ¿Por qué es tan ruidosa? Shota refunfuñó. Tsukauchi levantó una ceja, ella ni siquiera ha dicho nada todavía. Exactamente. Incluso su presencia es lo suficientemente fuerte como para llamar la atención, es molesto. Oh, no seas aguafiestas, Eraser. Amplifier sonrió mientras ella tomaba una silla para sentarse a su lado. Estás enojado porque ni una rata te notará. Eso es intencional, ya sabes. Shota dijo mientras Tsukauchi le entregaba a Amplifier el formulario de admisión de villano. La gente no se fija en mí a menos que yo quiera que se fijen en mí. Quizás es por eso que aún no te has encontrado con nuestra pequeña guía de vigilantes. Amplificador dijo. Él simplemente no sabe que existes. Shota puso los ojos en blanco. Creo que es mucho más probable que Oa esté fuera de su zona de confort, y como siempre me quedo en esa área a menos que siga una pista, simplemente no hemos tenido la oportunidad de encontrarnos, todavía. Claro, Amplifier sonrió, lo que sea que digas Eraser. ¿Ese villano era uno de los de la guía verde? Preguntó Tsukauchi. Eso depende de tu definición. Amplificador dijo. Si te refieres a si me llevó al tipo, entonces sí, pero si te refieres a si él mismo lo derribó, entonces no. Shota frunció el ceño, pensé que la guía verde nunca derribaba a los villanos por su cuenta. Tsukauchi suspiró, no lo hacía, al menos hasta anoche cuando respondimos a una llamada sobre un intento de asalto, solo para encontrar a delincuente ya noqueado y atado con pedazos de una camiseta vieja. La víctima dijo que el tipo que lo hizo era un niño con una sudadera con capucha verde y gafas protectoras.
Shota se frotó las sienes para tratar de aliviar el dolor de cabeza que se avecinaba. Este niño problemático iba a ser su muerte. ¿Cómo? Por lo que me dijiste, el niño es piel y huesos. ¿Cómo derrotó a un villano real? Con una lata. Shota se detuvo y miró a Tsukauchi. Tenía que haber escuchado mal. ¿Qué? Tsukauchi asintió. Me escuchaste bien. Según la víctima, la guía verde comenzó a pelear con el tipo, pero no pudo dominarlo hasta que tomó una lata de frijoles y comenzó a golpear a tipo con ella como si fuera un par de nudillos de bronce improvisados. Fue bastante brutal, pero también efectivo. Shota no sabía si estar orgulloso del niño por su rapidez de pensamiento bajo presión o enojado porque corría directamente al peligro. Probablemente ambos. Ah. El amplificador chilló. Nuestro pequeño está creciendo. Derribando a los villanos solo y todo. Shota frunció el ceño. No creo que eso sea algo bueno. Sí, creo que tengo que estar de acuerdo con el hacer en este. Dijo Tsukauchi. La víctima dijo que parecía estar por encima de su cabeza. Preferiría que siguiera corriendo para conseguir héroes en lugar de encontrarse con peleas para las que no está preparado. Oh vamos. Amplifier gimió. Ustedes deben admitir que golpear a un criminal con nada más que su ingenio y una lata es bastante impresionante. Shota le lanzó una mirada poco impresionada, nada más que ingenio, una lata y una probable peculiaridad de velocidad. Vamos. Shota suspiró. Bien, admito que es ingenioso y definitivamente bueno en el uso de armas improvisadas, pero el niño obviamente carece del entrenamiento requerido. No quiero que se meta en peleas si solo va a conseguir que lo maten. Bueno, Crawler y Pop Step tampoco tenían ninguna formación formal cuando empezaron. Tsukauchi señaló. Eso puede ser cierto, pero también tenían a Knuckleduster para guiarlos y sacarlos de cualquier apuro. Shota argumentó. La guía verde ni siquiera tiene eso. Bueno, entonces tal vez deberías desempeñar ese papel. Amplifier sonrió. Shota la fulminó con la mirada. Tengo suficientes mocosos de los que preocuparme. No, gracias. No necesito agregar enseñar a un aspirante a eso. Amplifier se encogió de hombros. Solo un pensamiento, era ser, considerando lo protector que eres con un niño que ni siquiera conoces. Ah, y sobre el nombre del niño, ya no creo que siga la guía verde. Tsukauchi frunció el ceño en confusión. ¿Qué? ¿Por qué cambiarlo? Amplifier miró entre los dos en estado de shock. ¿No vieron el artículo esta mañana? Negaron con la cabeza y Amplifier sonrió y sacó su teléfono. Aparentemente, la mujer que salvó anoche es una reportera. Como no le dio un nombre de justiciero para llamarlo, ella lo llamó Viridian. Un poco pegadizo, ¿verdad? Tsukauchi frunció el ceño. ¿Cómo no vi esto? Amplifier se encogió de hombros, probablemente porque las palabras clave estaban equivocadas. Lo más probable es que haya configurado su computadora para hacer ping si las noticias mencionan una guía verde, pero debido a que este reportero usó un nombre diferente, no activó su sistema. De todos modos, me gusta más Viridian. Es más fácil de decir. Que los vigilantes ganen notoriedad pública nunca es algo bueno. Shota refunfuñó. Se les sube a la cabeza y terminan poniéndose en un peligro aún mayor para impresionar a sus fanáticos. Él suspiró. El niño probablemente esté absorbiendo su fama mientras hablamos. Izuku se estaba volviendo loco. No podía sacarse ese artículo de la cabeza, incluso mientras corría por las calles, llevando a los héroes a los crímenes. Cuando Izuku vio el artículo de camino a casa desde la escuela, tuvo que luchar contra un ataque de pánico y casi no había salido esa noche. No quería ser famoso. Cuanta más gente le prestara atención, más probable era que se dieran cuenta de que no tenía peculiaridades y más rápido podría despedirse de cualquier reputación positiva que hubiera ganado. Técnicamente, ni siquiera era un justiciero, entonces, ¿por qué tenía que tener un nombre? Pero aparentemente esa mujer a la que había salvado era reportera. Así que había escrito sobre cómo había derrotado al villano y aparentemente había investigado un poco para ver que normalmente él mismo se mantenía fuera de las peleas. Izuku no merecía que se escribieran artículos sobre él como lo hacían los héroes, por lo que no pudo evitar sentir que había engañado a ese reportero de alguna manera.
No había estado tratando de engañarla para que pensara que él no valía nada, pero aparentemente eso es lo que sucedió ya que su artículo fue tan positivo. Solo había estado tratando de ayudarla. Por eso, en última instancia, estaba de nuevo en las calles esta noche. Claro, no estaba necesariamente feliz con el artículo, pero tampoco iba a permitir que eso le impidiera ayudar a la gente. Y estaba ayudando a la gente. Estaba ayudando a los héroes a encontrar a las personas que necesitaban ser salvadas. Lo estaba haciendo bien. Pero probablemente debería comenzar a portar armas si alguna vez planeaba meterse en una pelea nuevamente. Entre atender sus heridas y todo lo relacionado con el artículo, se había olvidado por completo de agregar armas a su disfraz esa tarde, pero no fue gran cosa. Todavía estaba cubierto de raspaduras y magulladuras por su pelea con el chico topo anoche, por lo que no sería una buena idea entrar en más peleas tan pronto, por lo que aún no necesitaba las armas, pero todavía era un problema. Es bueno hacer una lluvia de ideas. Casi había considerado comprar un bate de béisbol, pero había un par de problemas con eso. Si bien sería un arma útil de tipo garrote, era demasiado voluminosa. No podría correr fácilmente si tuviera que estar constantemente levantando el bate, por lo que en realidad le impediría salvar a la gente, que era exactamente lo contrario de lo que quería. Sin mencionar el hecho de que nunca había practicado ningún deporte, así que si volvía a casa con un bate de béisbol, mamá haría demasiadas preguntas que Izuku realmente no quería responder. Sus armas tendrían que ser pequeñas. Necesitaban caber en sus bolsillos para poder correr fácilmente y poder ir de incógnito si lo necesitaba, por lo que eso significaba que cualquier cosa como un bastón estaba fuera. Tal vez escuchó a alguien pidiendo ayuda y se asomó a la situación antes de salir corriendo para buscar un héroe. Podría preocuparse por las armas que necesitaría más tarde. Por ahora, sin embargo, Izuku tenía gente a la que salvar. Capítulo 6. Trigger. Cuando Izuku salió de la cama e inmediatamente comenzó sus estiramientos nocturnos antes de vestirse con su ropa de justiciero. Era extraño que la mitad de la noche se estuviera convirtiendo en su momento favorito del día. Probablemente lo era. Kacchan probablemente pensaría que estaba loco por querer salir en medio de la noche para molestar a los héroes. Izuku se escabulló hacia la puerta principal, pero se congeló con la mano en el pomo de la puerta. ¿No había decidido ayer que realmente necesitaba llevar armas? Dudó otro largo momento mientras debatía los méritos de volver a salir sin armas. Siempre podía confiar en la basura que pudiera encontrar, ¿verdad? Había funcionado bien la última vez. Pero aunque podía hacer eso, probablemente no debería. Mamá lo mataría si supiera que se estaba metiendo en peleas sin ningún tipo de arma o plan de ataque y aunque él no estaba planeando que ella se enterara, era el principio de la cuestión. Entonces, algo pequeño y fácil de ocultar, pero también algo que pudiera agarrar rápidamente para no cortar demasiado su tiempo de vigilante esta noche. Corte, tal vez debería traer algún tipo de cuchillo. Encendió la linterna de su teléfono y fue a la cocina. ¿Habían cuchillos que mamá no notara? Obviamente, no podía sacar nada del bloque de cuchillos, se daría cuenta de inmediato. Podría salirse con la suya tomando un cuchillo para carne, pero, probablemente no sería una buena idea poner un cuchillo en su bolsillo sin ningún tipo de fajo, ¿verdad? Terminaría cortándose mientras intentaba conseguir héroes y eso no serviría de nada. Necesitaba un cuchillo con algún tipo de protección ya incorporada. Izuku sonrió cuando se le ocurrió una idea y comenzó a hurgar tan silenciosamente como pudo en uno de los cajones. Le tomó un tiempo encontrar lo que estaba buscando, ya que lo usaban con poca frecuencia y estaba comenzando a asustarse de que lo hubieran perdido cuando su mano se cerró alrededor del viejo cúter. Izuku practicó extender y retraer la hoja un par de veces para sentirla. Sí, los cortes no serían muy profundos, pero serían suficientes para distraer a un villano en un apuro para que Izuku pudiera huir o encontrar otra oportunidad. Fue un buen comienzo. Ahora en un arma contundente. Por capricho, Izuku fue a la despensa y tomó una lata de sopa. Correr con una lata no sería bueno a largo plazo, ya que era pesado y difícil de sostener, pero siempre podría reemplazarlo con algo más aerodinámico más adelante. Además, había funcionado tan bien la última vez que sabía que era confiable.
Sin embargo, una lata y un cúter no eran suficientes. Izuku iba a luchar sin peculiaridades contra personas con peculiaridades, por lo que probablemente necesitaba algunas armas más que la mayoría de los vigilantes. Deseaba tener algo como una tonfa, pero no sabía cómo usarlos y eran un poco más grandes de lo que se sentía cómodo llevándolos en el bolsillo de la sudadera. Sin embargo, algún tipo de palo funcionaría bastante bien, si tan solo. Izuku rápidamente fue al armario del pasillo donde mamá guardaba sus viejos materiales de artesanía. No había hecho un proyecto con estacas de madera hace unos meses. Si Izuku tenía suerte, quedarían algunos. Sonrió cuando vio las clavijas apoyadas contra la pared. Agarró dos de las piezas más cortas, cada una de unos 20 centímetros de largo y 3 de ancho, pero una era un poco más corta que la otra. Izuku esperaba que la diferencia no lo desequilibrara demasiado si tuviera que usarlos en una pelea. Ahora que finalmente se sentía lo suficientemente armado, Izuku apagó su linterna y salió por la puerta principal. Estaba listo. Izuku se apretó contra la pared para asegurarse de que estaba completamente escondido en las sombras mientras miraba a los matones. Había escuchado voces elevadas, así que corrió hacia la calle lateral y actualmente se escondía en un callejón, pero los matones en realidad no estaban haciendo nada. Había unos 10 de ellos y probablemente formaban parte de una pandilla o algo así, pero parecían estar bromeando y riéndose, sin hacer nada nefasto. ¿Cuándo dijo que vendría tu amiga?, preguntó uno de los matones. ¿Y por qué tuvimos que encontrarnos con ella aquí? Hay moscas por todas partes, hombre. Oh, deja de ser un bebé. Ese tipo parecía ser el líder. Tenía la piel verde y lo que parecían espinas en su rostro, lo que hizo que Izuku se preguntara cuál era su peculiaridad. Ella estará aquí pronto. Izuku negó con la cabeza y se dio la vuelta. Había otras personas que necesitaban su ayuda, no tenía sentido esperar aquí. Estaba a punto de irse cuando el primer matón gritó de dolor e Izuku se dio la vuelta para verlo apretando una mano en su cuello. La maldita mosca me mordió. A los pocos segundos, cada uno de los matones se golpeó el cuello con una mano y gritó. Esas deben ser unas moscas feroces si los mordieron a todos, pero ¿por qué morderlos a todos a la vez? Izuku debería correr, esas picaduras se veían dolorosas y no necesariamente quería tener que explicarle a su madre cómo consiguió una picadura de insecto cuando supuestamente estaba en casa en la cama. Se volvió para irse de nuevo. Perra. Te mataré. Izuku vio en estado de shock como todos los matones comenzaron a encenderse y a atacarse entre sí. ¿Qué? Y todos tenían peculiaridades tan poderosas también. Él pensaba que las peculiaridades tan poderosas eran raras, y cuanto más poderosa era tu peculiaridad, más probable era que te animaran a ser un héroe, por lo que era inaudito un grupo de matones todos con peculiaridades poderosas. Pero se estaban volviendo locos, como si estuvieran drogados o algo así, pero ni siquiera habían estado fumando. En ese momento, uno de los matones lo vio. Chicos, miren, tenemos un palillo para aplastar. Izuku se congeló y tragó saliva mientras todos los matones se volvían hacia él. Hora de correr. Shota se agachó en una azotea con vistas al distrito de bares. Normalmente, este era el territorio de Amplifier, pero ella había contraído la gripe y tuvo que llamar para informar que estaba enferma, por lo que Shota había aceptado cubrir su turno. Por lo general, intentaría rastrear pistas sobre el caso Trigger, pero no había recibido ninguna información nueva recientemente. Estaba empezando a frustrarse con todo el asunto. Trigger había estado en Japón durante años y hasta ahora solo habían podido arrestar a matones y peones de bajo nivel y no estaban más cerca de encontrar a las personas detrás de la fábrica de villanos. No lo admitiría, pero Shota estaba asustado. La gente no hacía las cosas sin ningún motivo, por lo que tenía que haber algún objetivo final en el uso de drogas para convertir temporalmente a las personas normales en poderosos villanos, pero Shota no podía verlo. El Trigger por sí solo era bastante malo, pero las cosas con las que a veces se cortaba volvían al usuario violento y propenso a atacar a cualquiera a la vista. Y eso ni siquiera contaba a las personas que habían sido secuestradas y habían modificado sus cuerpos para adaptarse a sus peculiaridades más poderosas.
Con suerte, la gente detrás de la fábrica de villanos no estaba haciendo esto para prepararse para un ataque mayor, pero no había forma de saber si lo estaban haciendo. Los traficantes no sabían nada sobre la producción de la droga, e incluso los que estaban más arriba en la cadena de suministro no sabían nada sobre los secuestros. Shota estaba listo para que este caso ya terminara, estaba harto de no saber nada. Hubo un estrépito a su izquierda y Shota se volvió para ver a un niño corriendo tan rápido como podía mientras era perseguido por una multitud de villanos potenciados. El niño vestía una sudadera con capucha verde y gafas protectoras y no dejaba de mirar alrededor mientras corría como si estuviera buscando a alguien. ¿Era esto el nuevo vigilante del que Amplifier le había hablado? Debe ser, pero Viridian no llevaba a los héroes hasta los villanos sino al revés. A medida que el grupo se acercaba, Shota decidió que no importaba mucho. Necesitaba detenerlos antes de que ningún civil pudiera resultar herido, lo que en el distrito de Bares era una posibilidad clara. Maldito niño problemático, ¿por qué no podía haber dejado a los villanos donde estaban? Shota saltó hacia abajo, sorprendiendo a Viridian, quien lo miró con los ojos muy abiertos, que Shota apenas podía ver detrás de sus gafas, luego tropezó y aterrizó sobre su estómago, haciendo que Shota resoplara. «Aléjate de la pelea, chico». Él dijo. «Yo manejaré esto». Canceló las peculiaridades de los villanos, luego comenzó a envolver tantos como pudo en su arma de captura, golpeándolos entre sí y contra las paredes para desorientarlos. Ya no podía ver a Viridian, así que, con suerte, el niño tuvo el suficiente sentido común para huir. Izuku miró con los ojos muy abiertos mientras Eraserhead luchaba contra los matones. Eraserhead había estado tratando de conseguir Amplifier, principalmente porque ella era la más cercana y las peculiaridades de los matones estaban haciendo muy difícil para Izuku mantenerse por delante de ellos, pero Eraserhead era aún mejor. Su peculiaridad era genial. Izuku podía decir dónde estaba mirando con solo ver qué peculiaridad podía activarse y quién no. Y luego su cabello. Tenía una peculiaridad de levitación secundaria o había algo en su cabello flotando que era necesario para su peculiaridad. Quizás estaba integrado en su peculiaridad para asegurarse de que el cabello no le entrara en los ojos. Si ese fuera el caso, si Eraserhead estuviera colgando boca abajo y activara su peculiaridad, su cabello flotaría hacia arriba como si desafiara la gravedad, como lo hacía cuando estaba de pie, o obedecería las leyes de la física y se quedaría tan abajo que no correría el riesgo de entrar en sus ojos. Y sí, Izuku estaba tan atrapado viendo la peculiaridad de Eraserhead en acción que no se dio cuenta de que uno de los matones se había salido de la línea de visión de Eraserhead y lo estaba mirando directamente. Izuku gritó cuando un tentáculo se envolvió alrededor de su tobillo y comenzó a tirar de él hacia el sonriente villano, quien aparentemente tenía un capricho de calamar que le daba tentáculos por cabello. Izuku se apresuró a meter la mano en el bolsillo y agarró el cúter que había traído, buscando a tientas mientras usaba la hoja, luego cortó el tentáculo. El villano gritó y se soltó cuando la sangre oscura comenzó a brotar de la herida. Le gruñó a Izuku, quien sostenía su cuchillo frente a él como un salvavidas, luego le lanzó varios tentáculos a la vez. Izuku cortó y esquivó lo más rápido que pudo, agradecido de estar acostumbrado a esquivar explosiones. Se las arregló para cortar algunos de los tentáculos que lo estaban atacando, pero el cúter no fue lo suficientemente largo para cortarlos, no es que Izuku realmente quisiera hacerlo de todos modos. Si los cortaba, volverían a crecer, o eran como un brazo que, una vez cortado, se había ido para siempre. Realmente necesitaba dejar de distraerse con peculiaridades interesantes, porque justo cuando estaba entrando en un ritmo lucha contra el tentáculo villano, otro se acercó y lo golpeó entre los omóplatos, lanzándolo al suelo y haciéndole perder su control sobre el cúter. Miró hacia arriba para ver a un villano con músculos abultados asomándose por encima de él. Esto no era bueno. Bueno, no tenía armas a distancia, pero su mejor opción eran las estacas, probablemente, ya que había perdido su cuchillo. El corazón de Izuku se hundió cuando agarró los palos de madera del bolsillo de su sudadera. No parecía que hicieran mucho bien contra un capricho de fuerza. El hombre se abalanzó sobre él de nuevo e Izuku lo esquivó, luego golpeó ambos palos en la parte posterior del cráneo del hombre. Se rompieron. ¡Uo!
Izuku tragó saliva cuando el hombre se dio la vuelta lentamente y lo miró. Así fue. Así fue como murió. Espera, se estaba desinflando. Pensé que te había dicho que te escaparas, chico. De repente, el hombre estaba envuelto en la bufanda de Eraserhead y se apartó para revelar al héroe mismo mirando a Izuku con una expresión exasperada. Ok, esto. Así fue como murió. Lo siento, Eraserhead, señor. Yo ese solo. Un movimiento detrás de Eraserhead llamó la atención de Izuku y se dio cuenta de que el villano tentáculo aún no había sido derribado y iba a agarrar a Eraserhead. Izuku ni siquiera tuvo tiempo para pensar antes de apresurarse. Sus estacas pueden estar rotas, pero se habían astillado cuando se rompieron, lo que las hizo más rasposas. No necesitaba derrotar por completo al villano, solo necesitaba inmovilizarlo el tiempo suficiente para que Eraserhead borrara su peculiaridad. Se agachó debajo del brazo de Eraserhead y bajó sus estacas sobre dos de los tentáculos, inmovilizándolos contra el suelo y haciendo que el villano gritara de dolor. Unos segundos más tarde, el hombre fue arrastrado hacia él mientras sus tentáculos retrocedían hacia su cabeza. Izuku miró detrás de él y apenas pudo ver un destello rojo detrás de las gafas doradas. Eraserhead esperó unos segundos para asegurarse de que el villano no se estaba levantando, debió haberse desmayado por el dolor una vez que su peculiaridad fue borrada, luego volvió su mirada hacia Izuku. Debe ser Viridian. Izuku hizo una mueca, no pedí ese artículo, lo juro. Lo siento mucho, Eraserhead, iba a conseguir amplifier cuando estos tipos empezaron a volverse locos de repente, pero luego uno de ellos me vio, y luego yo. Espera, dijiste que se volvieron locos de repente. Izuku asintió y se encogió un poco cuando vio que el ceño fruncido se profundizaba en el rostro de Eraserhead. Vio como Eraserhead se arrodillaba y volvía al villano tentáculo sobre su espalda, luego le abría la boca y le sacaba la lengua. Negro. Claro. ¿Por qué es importante el color de su lengua, Eraserhead? Izuku preguntó vacilante. No podría ser solo una parte de su peculiaridad. Algunas especies de calamares no tienen naturalmente lengua negra. Eraserhead lo miró evaluándolo, es cierto, pero ¿por qué no revisas a uno de los otros villanos? Dudo que puedas justificar que todos tengan lenguas negras de forma natural. Izuku se dirigió lentamente hacia uno de los villanos inconscientes y miró su lengua. Efectivamente, era negro, pero el color se está desvaneciendo. Eraserhead asintió, es la droga. Se llama Trigger. Puedes saber quién es adicto porque la lengua permanece negra. Estos tipos deben haberse inyectado una sola vez. Pero no se inyectaron. Dijo Izuku. Eraserhead se congeló. ¿Qué? Izuku se movió nerviosamente bajo su mirada, los estaba mirando. No usaban agujas ni nada antes de volverse locos. Ni siquiera fumaban. Eraserhead frunció el ceño, extraño. Eraserhead, señor. Izuku volvió a inquietarse. Lo siento por interponerme en tu camino. Eraserhead suspiró, solo llámame Eraser, chico, y aunque desearía que no te hubieras involucrado, te las arreglaste para defenderte. No te metas en peleas, chico, no quieres morir. Izuku probablemente esperó un momento demasiado largo antes de asentir y salir corriendo. Izuku se volvió a meter en la cama después de atender sus heridas durante la noche y pensó en esos extraños matones. Eraser dijo que era una especie de droga, pero ¿cómo se expusieron a ella? Izuku negó con la cabeza. Debería dejar la investigación a Eraser y la policía, simplemente se interpondría en el camino. Justo cuando se estaba quedando dormido, recordó lo que había dicho uno de los matones justo antes de volverse loco. Hay moscas por todas partes. ¿No se suponía que las moscas dormían por la noche? Raro.